turcos. Bueno, vamos a la segunda parte de este gran programa el día de hoy, que tiene que ver con Latinoamérica, tiene que ver con quizás uno de los peores cánceres que tuvo Latinoamérica en los últimos 50 o más años, que es Cuba. Y como bien acá ven el gráfico en pantalla, ¿se viene el fin de la dictadura en Cuba? Yo no tengo ninguna duda que se viene el fin de la dictadura. Te digo más, el presidente de los Estados Unidos ha dicho públicamente: vuelvo de Irán, de terminar el trabajo en Irán, y le pongo un portaaviones frente a la isla de Cuba y ellos van a decir: me rindo. No sé si es tan fácil, porque bueno, así plantea las cosas Trump, pero en todo caso el portaaviones no es el que dijeron los medios de comunicación, no es el Abraham Lincoln, es un portaaviones en el que acaba de estar el presidente Milei, es el Nimitz, que va a subir hacia la zona de Cuba, mientras que el Abraham Lincoln va a quedar a media agua entre Golfo Pérsico y una misión en Asia. Hoy tiene dos portaaviones operando con sus flotas Estados Unidos, el W. Bush y el Gerald Ford, y el Abraham Lincoln está saliendo de la zona del Golfo Pérsico, pero no dirigiéndose hacia Cuba. Es cuestión de que cualquiera que dude de esto vea los mapas satelitales y los transponders, porque generalmente los grandes barcos, como es un portaaviones, no apagan los transponders, porque no son un solo transponder, son varios. Pero Cuba, yo para hablarte de Cuba, les traje además una propuesta a todos. Vos lo conocés, a Franz Zimmermann. Sí, claro. Él escribió este librito que tiene para mí, después que lo leí, el recuerdo de muchos años de haber vivido. Yo escribí cuando estaba en el colegio secundario, tenía una revista, yo ya hacía política en aquella época, y escribí un artículo que se llamaba Buitres Rojos en el Colegio Nacional, discutiendo los planteos de que Cuba era una actitud, digamos, romántica, que eran unos barbudos que habían bajado de Sierra Maestra para acabar con la basura de Batista. Bueno, Batista era una basura, pero claramente Fidel Castro fue otra basura, y en este continente él es el responsable de cosas durísimas que vale la pena, para los que no me creen, leer este libro. Este hombre es un exiliado cubano que no hace actividad política, pero además, si ustedes buscan en las redes, se van a encontrar con un señor muy interesante, que es el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal, mano derecha, por eso le decían Pollo, de Hugo Chávez. Yo lo conocí, Yo lo conocí en una de mis charlas con Chávez. Y Chávez es un personaje muy curioso. Ahora después te cuento una anécdota y les cuento una anécdota que tuve con Chávez. Y el Pollo Carvajal era el que estaba informado de todo, porque no era que lo tenía como director de inteligencia Chávez para vigilar solo a sus enemigos. Vigilaba totalmente a sus amigos. Tenía un expediente de cada general, de cada brigadier, y un expediente especial para un señor que se llama Nicolás Maduro, que era canciller en ese momento, a pesar de ser un iletrado, porque él no solamente no habla inglés, tampoco habla bien español, el vigilado por el Pollo Carvajal. El Pollo Carvajal cuenta en sus declaraciones, que están en todos los medios, en todas las redes, y que además se va ahora a incorporar como testigo en la causa contra Maduro, todo lo que fue la recomendación de Cuba a Chávez para que se dedique al narcotráfico y para que use el narcotráfico como la forma de destruir a los Estados Unidos. Fidel Castro fue operador de los narcos colombianos y además fusiló a un general acusándolo de narcotraficante porque era un tipo que trabajaba para otro cártel. Fidel Castro es un tipo siniestro que ha hecho no una liberación de su país, ha destruido su país, y que en consecuencia, cuando uno habla ahora y escucho a algunos periodistas que dicen: no, se está por violar la soberanía de una democracia. Ninguna democracia, señora, señor, joven, jamás en la vida se votó en Cuba. Armaron siempre una cosa cinematográfica, pero en un solo partido, el Partido Comunista Cubano. No Bueno, existe. podés estar afuera. Totalmente no existe. Es como Corea del Norte, donde te dice la República Democrática de Corea. Y Claro. en realidad vos te vas a ver las elecciones y vos decís, pero solo se presenta una persona a estas elecciones. Bueno, en mi época, en la época nosotros éramos jóvenes y ustedes no habían nacido,
casi todas las dictaduras comunistas se ponían el nombre democrática. Por ejemplo, todas las dictaduras comunistas africanas agregaban el nombre democrático. Era un consejo que en su momento había dado la Unión Soviética. El personaje más siniestro del siglo XX fue Hitler, pero al lado de él estaba Stalin. Y el papá ideológico de Stalin, el hijo ideológico de Stalin fue Fidel Castro. Stalin fue un personaje muy importante en la vida y en la formación de Fidel Castro. Y obviamente esas ideas llegaron a este continente. Yo siempre cuento que cuando era vicepresidente de Menem había una sola dictadura y todo lo que es el narcosocialismo del siglo XXI empezó en Cuba. Y le cuento una anécdota interesante hablando de iletrados, ¿no? El presidente Menem me manda con una carta, siendo yo vicepresidente, para Hugo Chávez. Una carta que le mandaba a Bill Clinton. Yo le llevo esta carta personalmente, me recibe en el Palacio de Miraflores, me dice, pase, señor vicepresidente, tome asiento, me voy a sentar en una silla y me dice, no, esa es la de Bolívar. Entonces, bueno, me senté en otra silla. Lo interesante de Chávez es que no solamente me hablaba a mí, sino que hablaba a Bolívar en la conversación. Una conversación coloquial, no había televisión, no había cámara, no había nada, pero él decía, por ejemplo, no, porque Bolívar, como si Bolívar hubiera hablado hace un rato con él. Claro, estaba la silla vacía. Si estaba, Bolívar estaba... ¿Pero qué? ¿Pero estaba loco? ¿Qué? ¿Le hablaba bueno, un muñeco? Yo digo, ¿Un muñeco imaginario? No sé si se acuerdan. Una cosa es hacerlo para la televisión, una cuestión folclórica. No, era una charla personal, estábamos los dos y estábamos hablando justamente del tema colonialismo, relación con Estados Unidos. Era un tipo que tenía una formación interesante sobre lo que era el mundo, había sido alumno importante en el colegio militar, un tipo muy vinculado en su momento a otros lugares de Oriente, él conocía mucho de Malasia, por ejemplo. Así que contaba sus experiencias, ¿no? Además no paraba de hablar. Esto que nosotros hacemos acá era un aperitivo para él. Cualquier reunión era 1 hora y media, 2 horas, y cuando hablaba un discurso, 2 horas y media, 3 horas. Realmente difícil tratar a este personaje. Pero te quería contar entonces esta anécdota porque cuando un día Maduro dijo que tenía un pajarito, que era Chávez, que le hablaba... No es que Maduro no había aprendido de su jefe. Toda esa caterva, yo no sé si es que consumían lo que vendían, pero lo cierto es que tenían algunos pajaritos en la cabeza, además de los que le hablaban en el hombro, ¿no? Si no te entendí mal, ¿le hablaba a una silla vacía o decía o la citaba? No, claro, citaba a Bolívar, mostrándome la silla vacía, hablando conmigo, normalmente, como estamos hablando nosotros, como yo te dijera, bueno, Milei, ¿no? Y ahí hay una silla vacía. Está loco. Digo, Milei opina. Ah, mirá ¿no? vos. Mirá vos. Bueno. Mirá, bueno, Bolívar una gran opina. anécdota, te digo, gran anécdota esa. No, yo tendría que escribir algunas anécdotas con estos personajes. Un día estuvimos en una reunión internacional, porque Menem siempre me mandaba a las cosas que le aburrían, como corresponde. Así que yo iba a estas reuniones internacionales que en general no sirven para nada, salvo para algunas reuniones bilaterales. Y había una estructura que se llamaba G15, a la que iba siempre y me lo cruzaba este muchacho que siempre tenía algún delirio con la cabeza, él y el mundo que lo rodeaba, porque vivía absolutamente pensando que lo estaban por matar. Por ejemplo, una vez nos tocó un G15 en una costa de playas y los guardaespaldas de Hugo Chávez, además de que él te obligaba en las reuniones a poner el aire acondicionado muy frío porque tenía un chaleco blindado tan caluroso que no aguantaba el calor, los guardaespaldas, digamos, de combate, caminaban vestidos de buzo por la playa, iluminando permanentemente todas las noches, con lo cual el que dormía cerca de la playa era como tener de día la posibilidad de despertarse en cualquier instante. Mirá vos. Che, Carlos, te voy a preguntar sobre un tema de Cuba. Recién hablábamos, se viene el final de la dictadura. También mencionaste, Trump pretende o está viendo que cuando se empiece a cerrar o por lo menos se empiece a estabilizar la cuestión en Irán, Cuba va a ser el siguiente paso en esta reconfiguración muy acelerada que está haciendo del sistema internacional después de muchos años de un Estados Unidos perdido, digamos, en distintas narrativas, exactamente, en retirada y también concentrado en cuestiones que están en un segundo o tercer orden de prioridades, que no son poco importantes, pero que
en estas cuestiones de configuración del sistema internacional, de las reglas del juego del sistema internacional, había quedado muy a merced de la voluntad quizá de otros actores estatales fuertes. En ese contexto, ¿qué puede llegar a pasar con Cuba? Hoy, venías hablando también un poco de la parte histórica de Cuba. Hoy, para aquel que está del otro lado que no lo sabe, ¿quién gobierna en Cuba? Bueno, ¿Y qué va a pasar o cómo se podrían dar los hechos para que Cuba se libere? La apariencia que gobierna un presidente, que nombró, obviamente, Raúl Castro, Díaz-Canel, un personaje menor. Generalmente, este tipo de líderes usa personajes muy menores. Que está ahí sentadito, habla de vez en cuando, mientras los generales lo miran y esperan el guiño de la mano derecha verdadera de Castro, que es su nieto, el Cangrejo, que es un muchacho joven, que está siempre acompañado de uno de los generales más prestigiosos de Cuba, prestigioso desde el punto de vista militar. Así que claramente este es un tipo muy fácil de sacárselo de encima y es el que generalmente habla, ataca y discute, hace el papel de Maduro, pero ni siquiera llega al papel de Maduro, con eso te digo todo, porque en realidad en la época de Maduro hay que mirar mucho más a Diosdado Cabello que a Maduro, pero eso no es tema de hoy. Entonces ahí yo creo que el cambio sustancial para toda América, no es solamente Trump, es Marco Rubio. Y Trump le ha dado a Marco Rubio la tarea de Cuba. Él es hijo de cubanos. Entonces, él no quiere colocar en el poder, aunque sea transitorio, un Delcy Rodríguez cubano. Quiere un cubano norteamericano y según me dicen, el apellido empieza con M. Vamos a ver. Ok, bueno, mirá, muchos también dirían en este contexto, Trump está a un paso de ponerlo de interventor al mismo Marco Rubio. Bueno, no, jamás a Marco Rubio se le pasaría por la cabeza, porque obviamente en un reportaje alguien le preguntó si Rubio podía ser el presidente de Cuba y Trump dijo, ¿por qué no? Sería una gran idea, claro. Pero Marco Rubio tiene en su horizonte otro objetivo presidencial. Sí, claro, no, me imagino. Respecto a esta cuestión de Cuba, entonces me decís que ya hay una persona que Marco Rubio está viendo como posible... presidente transitorio para convocar elecciones. Okay. La idea que tiene el mundo Rubio es que antes del mes de octubre, las elecciones son en noviembre, haya un cambio de gobierno ya esté consumado esto. Que esté consumado en forma tal que se llegue a las elecciones del 3 de noviembre para el electorado del sur de los Estados Unidos, de una punta a la otra, Cuba y Venezuela, sin dictadores, aunque lo de Venezuela, para mí, Delcy Rodríguez es otra basura igual que Maduro, pero obviamente, ahora más que nunca, en el medio de esta guerra, el petróleo que decide Delcy Rodríguez hacer lo que quieren los norteamericanos es muy importante. No solamente el petróleo, la bauxita y el oro. Hoy decide Estados Unidos a quién se lo tiene que vender Venezuela. Hay una persona muy sabia que me dijo la empleada del mes. Sí, pero yo no soy sabio, pero es la empleada del mes. Sí. Bueno, Carlos, la verdad que impresionante. Hoy el panel internacional, tanto en Medio Oriente como respecto a la situación en Cuba. Acá a la audiencia les podemos indicar que se suscriban, ¿no? Y que dejen su me gusta. También que sigan a Carlos en sus redes sociales y en su cuenta de YouTube. Vos hacés... Todos los días estás haciendo actualizaciones de estos temas. Sí, todos los días y además a mí me encanta porque como yo tengo más tiempo que vos, leo los comentarios, me encantan los excelentes comentarios que tienen en toda América Latina de vos. Porque yo tengo más de 200.000 suscriptores y bueno, sacamos ayer un video sobre Cuba que tiene 300.000 visiones. Y en muchísimos de esos comentarios piden más Promancio. Me estás jodiendo. No, mirá vos. Bueno. Molestate en leer la gente que te alaba. A veces leemos las cosas que están acá. Es mi novia, mi mamá, que están ahí también tenés comentando. Entonces muchas novias en América. No me comprometas así, Carlos. Mi hermano y mi tío, entonces. Bueno, gracias, Carlos. La verdad que un gusto recibirte acá todos los lunes. Y bueno, este espacio acá en Carajo que se armó un café con Rocoff que está excelente, te digo. La verdad que viene siendo un éxito, te digo, en Carajo. Me alegro mucho. La verdad que viene siendo un éxito. No se pierdan la misa después. Claro, ahora tenemos misa de 20 horas hasta las 23 en la hora argentina. Igualmente, ustedes saben bien los que están del otro lado. Y esto es muy importante que quizá algunos no lo sepan.
Todo esto está grabado posteriormente dentro del canal de YouTube. O sea, ahora estamos saliendo en directo de 19 a 20 horas en la hora argentina. Pero después todo este programa lo pueden reenviar con Así el es. mismo link para verlo después, verlo a la noche, verlo Así es. mañana y no perderse ninguna de estas ediciones. Perfecto. Así que No lo quemes, Rumbuco. Me encanta la cosa que escriben, chicos. nosotros los tenemos acá, además, Sí, sí, los vemos a ustedes acá todo el programa en directo. No, me dice que conduzca la misa Carlos, el gordo Dal se va a morir. Muchachos, nos reencontramos el lunes que Chao, viene. hasta la pronto. Hasta Chao. pronto. Chao.